poder tener esta oportunidad de compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Nosotros estamos trabajando una serie de sermones que está fundamentada en la primera carta a Timoteo. Estamos avanzando capítulo a capítulo en la primera carta a Timoteo y el día de hoy hemos llegado al final del capítulo 3. ¿Ya? Vamos a leer capítulo 3, versículos del 14 al 16. ¿Ya? Como pueden ver, nuestra tele dejó de funcionar, así que de ahí a futuro vamos a tratar de arreglar eso. ¿Ya? Vamos a leer capítulo 3, versículos 14 al 16, que este texto es bien interesante porque sirve de bisagra para lo que va a venir más adelante. Las cartas de Pablo tienen una estructura específica. ¿Cuál es esa estructura? Están divididas en dos partes. La primera parte es de instrucción doctrinal, como de enseñanza, de los fundamentos de la teología. Y después, versículos 4, 5, 6 en adelante, 4, 5 y 6, tienen que ver con la parte práctica. ¿Qué significa aplicar todo lo que fue enseñado anteriormente? ¿Ya? Entonces nosotros veíamos en los primeros capítulos el apóstol Pablo presentando el cariño que le tenía a Timoteo y a la iglesia de Éfeso, que era donde estaba precisamente pastoreando Timoteo. Vemos, por ejemplo, el apóstol Pablo mostrando la grandeza de la cruz de Cristo, mostrando la grandeza del Evangelio, mostrando cómo el Evangelio es lo que impacta la vida. Precisamente ¿por qué? Porque la iglesia de Éfeso estaba pasando por una división. Se estaba dividiendo el grupo griego y el grupo judío, que se habían convertido al cristianismo, pero que estaban teniendo algunos conflictos propios de la cultura. ¿Ya? Al mismo tiempo, obviamente, estaban enfrentando problemas de enseñanzas, de doctrinas que venían y estaban entrando en la iglesia. Y todo eso estaba siendo enfrentado por la iglesia de Éfeso. Y Pablo escribe esta carta precisamente para ayudar a Timoteo a pastorear esta iglesia que estaba teniendo estos problemas. Y es aquí donde también para promover la unidad, nosotros vimos el capítulo 3, desde el versículo 1 al 13, cómo el apóstol Pablo le muestra a Timoteo que debe establecer líderes. ¿Y cómo deben ser estos líderes? ¿Para qué? Para generar unidad dentro de la congregación. Para que la congregación sea edificada por líderes que llevan a la congregación al Evangelio de Cristo y no que llevan a la congregación a adorarlos a ellos mismos. Y el día de hoy vamos a ver esta bisagra entre la parte doctrinal y la parte práctica. Versículo 14 dice así: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Oremos para que Dios nos instruya en este momento. Amado Dios, vamos delante de ti, después de haber leído tu palabra, después de haber adorado tu santo nombre en un comienzo del culto, después de haber confesado nuestros pecados al ver tu santidad, después de haber intercedido por nuestra hermandad, después de haber disciplinado nuestro corazón por medio de las ofrendas, ahora vamos delante de ti para que tú nos instruyas, para que tú por medio de tu palabra ablandes nuestro corazón duro y que podamos depender de ti en cada uno de los pasos de nuestra vida. Por favor, Señor, de verdad necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti en cada una de nuestras decisiones. Ayúdanos, oh Dios, a encontrarte en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Nuevamente, yo les comentaba cómo el apóstol Pablo escribe esta carta, un poco por el cariño que le tenía a Timoteo, que estaba empezando a pastorear esta iglesia. Y es ahí donde dice: esto te escribo. ¿Qué es esto que escribe? La carta entera, pero especialmente los primeros
los primeros capítulos y aún más especialmente el tema de establecer liderazgo. Dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Entonces todo lo anteriormente dicho para Timoteo era precisamente para mostrarle a este líder joven cuáles eran los pasos que él debía tomar en esta iglesia. Cuáles eran las decisiones que él debía tomar en esta iglesia para que la iglesia se conformara a la imagen de Cristo. Entonces por eso es para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y ese conducirte es muy interesante porque está unido con lo dicho anteriormente. La semana pasada nosotros veíamos cómo el líder, el presbítero o el diácono, debe ser aquel que guía a su familia, aquel que conduce a su familia y conduce a la iglesia. Y ese conducir obviamente es ir, tomar de la mano y vamos hacia la cruz. Ese es el camino que debía ejercer el líder. Él mismo debía recorrer este camino hacia la cruz para poder conducirlos a otros. Entonces, ese conducirte a la casa de Dios, o conducirte en la casa de Dios, tiene que ver precisamente con eso. Con este camino del liderazgo, era el camino que Timoteo debía seguir. Y condicentemente también el camino que todos nosotros debemos seguir. Todos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, debemos seguir este camino hacia la cruz de Cristo. Seguir este camino hacia conocer la obra de Cristo y ser transformados por esa obra de Cristo. Entonces, sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Y en esta casa de Dios, la palabra casa que se utiliza acá es la misma palabra que se utiliza en otras secciones para referirse a familia. A familia. Eso habla mucho de cómo nosotros debemos ser como iglesia, o cómo nosotros debemos crecer como iglesia, cómo nosotros debemos constituirnos como iglesia. Nosotros debemos constituirnos como iglesia de tal manera que podamos tratarnos los unos a los otros como familia, preocuparnos los unos de los otros como familia. Si alguien tiene alguna necesidad, si alguien tiene algún problema, si alguien tiene alguna dificultad, debemos ser nosotros los primeros en estar ahí. Debemos ser nosotros los primeros en dar la mano para acompañar. Porque precisamente ese es el propósito de la familia. Ese es el propósito también de la iglesia. No es el propósito que si alguien llegase a caer, el nosotros humillarlo y apartarlo. El propósito es precisamente si alguien llega a caer, nosotros poner el brazo para poder levantarlo. Ese es el propósito de cada uno de nosotros como iglesia. Cierta vez, conversando con un hermano de la iglesia de Conce, que es ex militar, él me comentaba, mira, no existe ejército en el mundo que deje a sus caídos atrás. Solo el ejército de la iglesia. Tú ves todos los ejércitos del mundo, todos los batallones, y cuando tienen caídos, llega un momento en que tienen que volver a recogerlos para llevarlos a su patria. Pero el ejército de la iglesia, lamentablemente, cuando cae alguien, nosotros somos los primeros en dejarlos atrás. Es por eso que debemos replantearnos nuestra manera de hacer iglesia. Es por eso que tenemos esta serie de sermones que es la iglesia que queremos ser. La iglesia que nosotros queremos ser es esa iglesia que se sacrifica por los otros. ¿Por qué? Porque conocemos la obra de Cristo y fue Cristo el que se sacrificó primero por cada uno de nosotros. Fue Cristo el primero en sacrificarse por ti y por mí. Fue Cristo el primero en morir en una cruz de la manera más humillante existente para poder traer gracia a cada uno de nosotros. Y ese es el ejemplo que queda para nuestra vida. Ese es el ejemplo de cómo nosotros debemos guiarnos. ¿Por qué? Porque por cada uno de ustedes Cristo murió. Ciertamente, persona más digna que Él no hay. Entonces, ¿cómo yo o cómo cada uno de nosotros no podría hacer exactamente lo mismo?
Por eso el amor de iglesia es un amor sacrificial. El amor de iglesia es un amor sacrificial. Entonces es así como debemos conducirnos en la casa de Dios. Que precisamente, aquí aclara el texto que dice, que es la iglesia del Dios viviente. Que es la iglesia del Dios viviente. Entonces fíjense, es aquí donde el apóstol Pablo hace un juego de palabras, por así decirlo, donde él dice, si nosotros somos la comunidad del Dios que vive, ¿cómo nosotros nos vamos a comportar como muertos? Si nosotros adoramos a un Dios vivo, ¿cómo nosotros vamos a transformarnos en una entidad muerta y sin sentido? Imposible. No tiene lógica una iglesia muerta. Si nuestra iglesia se conforma o empieza a caminar en dirección a la muerte, de muerte como institución, muerte como iglesia, de una iglesia que no sirve los unos a los otros, una iglesia que no está activa, una iglesia que no predica la palabra, entonces eso va a ser reflejo de que estamos adorando a otro Dios y no al Dios verdadero. ¿Se acuerda cuando Dios confronta a su pueblo y le dice que ellos están siguiendo a los ídolos, que eran figuras de madera, que tenían oídos, pero no oían, que tenían boca, pero no hablaban, que tenían ojos, mas no veían? Es precisamente eso lo que estaban transformándose en una comunidad muerta, así como sus ídolos. Entonces este es un momento para quizás evaluar tu propio corazón, mirar los pasos que has tomado en el último tiempo, para que todos nosotros podamos mirar nuestros propios pasos, mirar nuestra propia vida y decir si esos pasos, o evaluar si esos pasos han sido pasos de vida o pasos que han traído muerte a tu alrededor. ¿Cómo nos estamos conduciendo? ¿Cómo estamos viviendo? Y ahí continúa el texto y dice, columna y baluarte de la verdad. Esta es la iglesia que es columna y baluarte de la verdad. ¿Cómo así columna y baluarte de la verdad? Si hacemos un ejercicio de mirar el mundo, nos vamos a dar cuenta que hoy en día se habla mucho de verdades. De que cada uno tiene su verdad. De hecho, cuando hay conflictos, uno dice, no, cada uno tiene su verdad y todo lo demás. Y que en eso hay que, obviamente, respetar a ambos, pero los dos tienen la razón. Y uno dice, ¿cómo puede ser, lógicamente, que dos personas que están diciendo lo contrario, ambas tengan la razón? Una cosa son puntos de vista, que obviamente deben ser respetados, todo lo demás. Pero otra cosa muy diferente es la verdad. Hay una imagen en Instagram, bueno, en TikTok para los más jóvenes, pero en Instagram o en Facebook para los que tienen más edad, que es muy interesante, que muestra un número en el suelo, un número 9. O bueno, para una persona que está desde un lado, ve ese número pintado y dice que es un 9. Y hay otra persona del otro lado y dice que es un 6. Y esa imagen llama como a respetar la opinión de todos, que todos tienen la verdad y todo eso. Pero resulta que ese número o es un 6 o es un 9. Alguien lo pintó con un propósito de que sea un 6 o sea un 9. Hay números a su alrededor que van a determinar si es un 6 o es un 9. No puede ser los dos. No puede ser los dos. Entonces, lógicamente existe una verdad. ¿Por qué lógicamente existe una verdad? Porque este mundo es lógico, porque fue creado por un Dios que es lógico y que establece reglas para su mundo. Y esa es la verdad. Las reglas que Dios ha establecido para que nosotros vivamos en el mundo que Dios creó. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde nosotros podemos encontrar esa verdad para movernos en este mundo de Dios? En la palabra de Dios. Amén. Dios ha dejado un manual maravilloso para acercarnos a Él, para tener comunión con el Dios perfecto, para tener comunión con el Dios que creó las estrellas del cielo, para que nosotros las miremos y digamos,
Dios es aún más grande que todos los astros que están a nuestro alrededor. Amén. Y adorarle por eso. Para que nosotros viéramos a las hormigas recoger su alimento en el tiempo adecuado, para que nosotros viéramos la sabiduría del Señor de señores, que crea todo según su tiempo, y también fuésemos confrontados de que si esas hormigas a insectos logran organizarse para recoger el alimento en el tiempo adecuado, nosotros también debemos hacerlo. Nosotros también debemos administrar lo que Dios nos da de la mejor manera. Entonces fíjense cómo Dios va poniendo y estableciendo reglas sobre todo lo que existe. ¿Por qué? Porque no hay un centímetro cuadrado en este mundo, en el universo, sobre el cual Dios nos diga: esto a mí me pertenece, esto es mío y yo gobierno sobre esto que yo creé. Entonces la iglesia precisamente es columna y baluarte de la verdad. La iglesia debe ser sustentada en la palabra, en la verdad. La iglesia debe crecer bajo el alero de la palabra. Y nuevamente este es un momento para poder confrontar y evaluar nuestro corazón y decir hasta qué punto la palabra de Dios ha sido el fundamento en mi vida. Hasta qué punto la palabra de Dios ha sido la norma para tomar decisiones en mi vida. Hasta qué punto la palabra de Dios ha guiado tus pasos. ¿Hasta qué punto la palabra de Dios ha guiado tus sentimientos? ¿Hasta qué punto la palabra de Dios ha guiado tus voluntades? ¿Hasta qué punto la palabra de Dios ha transformado tu corazón? ¿Hasta qué punto la palabra de Dios ha tomado nuestro corazón, lo ha zarandeado, lo ha humillado y le ha mostrado que debe glorificar al Dios Altísimo y no a sí mismo? Sí, amén. ¿Hasta qué punto la palabra de Dios está guiando cada uno de tus pasos? Como el salmista decía, que las palabras de nuestros labios y el meditar de nuestro corazón sean agradables a Dios. ¿Hasta qué punto ha sido ese nuestro deseo? Entonces la iglesia, nosotros como iglesia somos columna y baluarte de la verdad. Nuestro deber es mostrar esta palabra de Dios al mundo. Nuestro deber es vivir a través de esta palabra de Dios. Nuestro deber es glorificar al Dios de esta palabra. Y esa es la primera parte de este sermón, precisamente, que habla un poco acerca de qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es el pueblo que busca vivir en conformidad a la voluntad de Dios. Con caídas, con tropezones, con pecados de por medio, pero siempre buscando al Dios de la palabra. ¿Qué más dice este texto? Y aquí Pablo, por así decirlo, rompe con todo su discurso y dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es ese misterio de la piedad? ¿Es algo oculto? Sí, hasta cierto punto. Pero que fue revelado, que fue develado, dejó de ser un misterio a través de la obra de Cristo. ¿Y cuál es ese misterio de la piedad? Precisamente que siendo nosotros pecadores, incapaces de cumplir todos estos requisitos para nosotros como iglesia, aún así Dios decidió amarnos. ¿Qué es piedad? ¿Qué es piedad? ¿O cuando alguien pide piedad? Cuando uno era niño, probablemente decía más esa palabra cuando estaba jugando y el hermano mayor se le tiraba encima y ya uno no aguantaba más. Yo tengo dos hermanos mayores, muy mayores, y uno decía ya piedad, 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 porque lo veía en la tele y todo lo demás. ¿Pero qué es eso? Que yo ya no puedo más. Yo ya no puedo más. Es ahí donde uno dice piedad. Es ahí donde uno clama por piedad. Y es precisamente ese es el misterio. Nosotros hace varias semanas atrás, varios meses atrás, conversamos en torno de la historia de David con Betsabé. ¿Se acuerdan de esa historia? De cómo David pecó con Betsabé, la tomó para sí, ella quedó embarazada y todo lo demás.
Y después vino Natán, después de todos esos pecados que David cometió, incluyendo el matar a Urías, vino un profeta, Natán, a mostrarle su pecado. Y le contó una historia. Y le dijo, mira, hay una ovejita que la posee un hombre pobre. Y ese hombre pobre tiene solo una ovejita. Pero también hay un hombre rico que tiene muchas ovejas. Y ese hombre rico un día recibió un visitante. Y este hombre rico, que tenía cientos de ovejas, decidió tomar la oveja del hombre pobre para sí, la mató y le dio de comer al visitante. De ahí David, lleno de ira de esa historia que le habían contado, él dice, ese hombre rico debe morir. El rey, en aquel entonces, era juez. Él lo que estaba haciendo en ese momento, luego de esa historia, que no era ficticia a los ojos de David, sino que de verdad había pasado a los ojos de él, no sabía que era una artimaña, por así decirlo, para mostrarle su pecado. Él estaba dictando sentencia. Él estaba dictando sentencia a sí mismo, de que él, por haber tomado a Betsabé, él era el que debía morir. Por eso Natán le dice, ese hombre eres tú. Y después, cuando nosotros vemos el Salmo 51, que habla precisamente de esta experiencia, él dice, ten piedad de mí. ¿Por qué dice ten piedad? Porque él ya estaba condenado. Él ya estaba condenado por su pecado. Y esta es la realidad de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros ya está condenado por nuestro pecado. Estamos condenados a muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. Y por eso nosotros vemos este misterio de la piedad, porque Dios, por alguna razón que desconocemos, decidió mirarnos con misericordia. Decidió tener piedad por nosotros. Y es acá donde dice, ¿cuál es este misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne. Cristo vino. Cristo vivió entre medio de nosotros. Cristo caminó en nuestro mundo. Y fíjense lo extraordinario que es esto cuando lo vemos a través de los ojos de Pablo. Pablo está tratando de mostrar cómo Dios, el creador de todo lo que existe, Dios, el creador del sol, la luna y cada una de las estrellas, el Dios, el formador de este mundo, el que nos entretejió en el vientre de nuestra madre, ese Dios se hizo carne, habitó entre nosotros. Ese Dios que creó todo lo que existe, absolutamente todo lo que existe, y dio reglas a todo lo que existe, y que lo posa sobre su mano, ese Dios fue el mismo, el que en un momento nació y tuvo que ser cuidado, así como Gaelito, así cada uno de los pequeños de nuestra iglesia. Ese Dios necesitó de su madre para poder alimentarse. Dios necesitando de otros. El creador de todo lo que existe, necesitando de otros para subsistir. Eso es profundamente humillante. Es profundamente humillante para el Dios Altísimo. Pero aún así, Dios fue manifestado en carne. Asimismo, Dios se encarnó en la obra de Cristo. Fue justificado en el Espíritu, visto por los ángeles. Y esto nuevamente quiebra la cabeza del apóstol Pablo, porque él dice, ¿cómo es posible que el Dios Altísimo, que ha sido visto por los ángeles, que nosotros somos incapaces de ver, aún así ese Dios decidió encarnarse y morir por cada uno de nosotros, morir por los pecados de cada uno de nosotros? Y es este Dios, este Cristo, el cual es predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El misterio de la piedad es la obra de Cristo. ¿Por qué Dios decidió llamarnos? A lo mejor tú alguna vez te has hecho esa pregunta, pero ¿por qué Dios decidió amarme a mí? ¿Por qué? Si a lo mejor yo no tengo nada digno para ser amado por Dios. Pues precisamente el misterio de esa piedad que Dios tuvo contigo es la obra de Cristo. Porque Dios
al amarte a ti, está glorificando a su Hijo Cristo. Dios, al amarte a ti, al amarme a mí, al amarnos a cada uno de nosotros que somos indignos del amor de Dios, muestra aún más la grandeza del Dios Altísimo. Muestra aún más la grandeza de la obra de Cristo al amarnos a cada uno de nosotros. Muchas veces se pregunta precisamente eso, ¿por qué a nosotros? Y algunos del mundo van a poder decir que nosotros somos ególatras, por así decirlo, al creer que Dios nos ama a nosotros y no a otros. Creo que es todo lo contrario. Si la Escritura establece una razón para amarnos, la razón que establece es porque somos lo peor de lo peor. No hay manera de aceptarse. No hay manera de creerse más porque Dios nos ama. Solamente la gratitud. Solamente la gratitud sincera de un corazón necesitado. Solamente la gratitud sincera de un corazón que clama delante de Dios. Te necesito. Te necesito para lo que estoy viviendo. Te necesito, oh Dios, para las tinieblas que se colocan delante de mí. Te necesito, oh Dios, porque no sé cómo tomar decisiones en mi vida. Te necesito, oh Dios, porque no sé qué es lo que se viene de aquí para adelante. Te necesito, oh Dios, porque mi corazón está entristecido y ya no aguanto más. Te necesito, oh Dios, porque no sé lo que viene el día de mañana. El misterio de la piedad es la gloria de Cristo. Y esa debe ser nuestra razón de ser como iglesia. Es así como nosotros nos queremos conformar, como queremos ser como iglesia. Una iglesia que entiende, que cree, que guarda en su corazón que Cristo es el más grande tesoro que podamos tener. Que Cristo es el más grande tesoro que podamos anhelar. Que Cristo es el Señor de señores y el Rey de reyes. Que Cristo debe ser el objeto de nuestro amor en todo tiempo.